este mercado no está preparado para una gestión especializada, profesional. El agente inmobiliario debe manejar sus emociones, debe tener un mindset. Porque no hay nada más estresante que incluso referir un cliente o referir una transacción cuando no se tiene esa transparencia, esa confianza. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este episodio de nuestro podcast La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Muy contento no solamente de compartir, sino también, llevar adelante, porque hemos construido un listado importante de temas que nos parecen relevantes para nuestra industria, para realmente pensar una cultura diferente dentro del segmento inmobiliario y, como lo hemos dicho, conversado, para los profesionales inmobiliarios, que obviamente el mercado nos debe pertenecer por la gestión, por el empeño, por la estructura y realmente ayudar a transformar muchas mentalidades de personas que de alguna manera conectan con este negocio. El tema que vamos a transmitir el día de hoy, el episodio, donde queremos concentrar nuestra conversación del día de hoy, tiene mucho que ver con ese concepto de entorno, ¿cierto? De alguna manera, de dónde opero, de dónde me muevo, que a la final se vuelve un mito muy natural dentro de nuestra industria, pasa en otras, pero en esta es muy notorio ese concepto de en mi ciudad, en mi región, en mi zona. El mercado no está preparado, los propietarios no piensan así, los entes de control o la industria, no acepta una forma metódica de operar y de trabajar. Entonces, pues contentos, Omar, también de que estemos hoy acá. ¿Cómo has estado, hermano? Y para que nos des una introducción también a este tema. Mauro, muy bien. Una semana muy productiva. Mucha reunión ahí, como reactivando muchas cosas. Yo el primer semestre de este año estaba ahí como en stand-by de muchas cosas muy particular. Pero muy bien, digamos que bastante bien, felices de cada vez que tenemos este espacio. Me parece muy bacano, lo disfruto muchísimo, porque poder transmitir eso que ya sentimos y que hemos experimentado por varios años a otras personas, que les pueda servir, que puedan decir, hombre, a mí me pasa algo similar. Pues eso me encanta. Y la verdad, pues toda la motivación. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Otra Cultura. Esperamos lo disfruten. ¿Y qué te parece si vamos entrando en materia? Totalmente. De hecho, me hiciste acordar que en su momento y de pronto en algunos rastreos por ahí o búsquedas de YouTube y algunas plataformas también de video, la iniciativa, se arrancó años atrás. Teníamos esa misma energía, esa misma intención, pero nos faltaba un componente que hoy es claro, y es la experiencia vivida. Es realmente haber como pasado el puente de un lado al otro del río y poder notar cómo gestión profesional y hacer la actividad inmobiliaria desde esa pasión y desde ese disfrute, pues realmente nos permite hacer ese tránsito. Como bien saben, lo hemos mencionado, pues hacemos parte de la industria hace bastantes años. Y hemos notado inclusive cómo ha venido evolucionando, entendiendo hoy nuevas formas inclusive de hacer la actividad inmobiliaria, cómo tecnologías y otras cosas, han venido generando esa disrupción. Y es muy particular que aún después de años se mantenga ese contexto o ese concepto de que muchas personas, o más específicamente quienes nos dedicamos a actividad inmobiliaria y muchos asesores, agentes, consultores, que luego tendremos también un episodio para hablar de esos términos y de por qué los hemos venido acuñando, tienen, esos retos naturales con su mercado, con las personas alrededor, inclusive familiares, clientes y contactos directos. Y mucho más amplio que eso, pues lo que empieza a pasar en la industria, donde aparece esa idea, Omar, de este mercado no está preparado para una gestión especializada, profesional, para tomar, riendas de mercado por parte de quienes hacemos parte de la industria. Y pues un poco nuestro concepto es lo contrario, ¿cierto? Omar inclusive lo mencionaba en el episodio anterior, que también invitamos a que lo vean si no lo han tenido la oportunidad, donde hablabas mucho de la convicción, ¿cierto? Entonces quiero detenerme un poco allí, Omar, en el entendido de que ese concepto que llamamos convicción, o sentirse certero para hacer la actividad, porque en estos días también compartíamos de algunos colegas con los que seguimos interactuando, que ratifican o reiteran que aún así el mercado y la cultura local no tienen, una preparación para un profesional,
que les hable claramente de unos comisiones, de unos impuestos, digamos, a pagar sobre comisiones, de unos tiempos, de unos procedimientos, de gestión exclusiva, como lo hemos mencionado abiertamente. ¿Cómo, digamos, podrías encajar un poco o narrar, sobre todo en las interacciones con colegas, dónde crees que están esos elementos de centro, de creencias internas o de formas, digamos, en las que las personas operan para, digamos, tener esa claridad de la relevancia que tiene la propia convicción, la propia entereza, digamos, para hacer la actividad más allá de los retos que tiene el mercado? Mauro, no pretendamos tapar el sol con un dedo. No es fácil, es difícil. El agente inmobiliario debe manejar sus emociones, debe tener un mindset para poder acompañar a personas, porque es que recordemos que trabajamos con personas y un agente inmobiliario se vuelve psicólogo, se vuelve aquella persona que acompaña a la pareja, el que le quita los miedos, el que lo asesora final, terapeuta, o sea, son muchas las cosas que si el consultor inmobiliario no está preparado para eso, lo termina afectando. De acuerdo. Entonces, emocionalmente debe estar muy equilibrado y lo que hablo yo de mindset es estar constantemente pensando en cuál es el proceso y cuál es su propósito, hacia dónde va y estar muy enfocado. Porque la actividad inmobiliaria es muy demandante de eso. De hecho, es conocido y algunas veces nos ha pasado, se han caído negocios porque uno o tiene ansiedad o quiere que te acepten la oferta ya. Y esa misma, o al menos yo lo creo así, para mí la energía es vital y más en los negocios. Entonces, no sé, siento que cuando uno está muy ansioso, entorpece el proceso comercial. Total. Entonces no es fácil. Digamos que hay que tener una preparación y de ahí también de que se invite al colega inmobiliario, de que haga ejercicio, de que tenga buen relacionamiento, que haga uso de su tiempo libre también, porque hay que despejar la mente. Total. Por eso por allá en los capítulos anteriores hablábamos de aquellos agentes que reciben una llamada y de inmediato sueltan lo que están haciendo y arrancan a atender. Siento que no es el deber ser, porque al final emocionalmente te termina afectando, porque empiezas a renunciar a tu familia, a espacios personales y que la negociación no se dé de la mejor manera, o que esa visita no era lo que estabas esperando, o que esas personas definitivamente estaban buscando otra cosa y no tuviste la precaución de filtrarlos bien. Entonces siento que es complejo, ese tema emocional de la agente inmobiliario me parece que es muy complejo. Totalmente de acuerdo y digamos que hay unas apuestas, se vuelve una palabra correcta inclusive para describir la situación, y es que vos elegís un camino y no otro. Por ejemplo, una apuesta clave, clara, tendría que ver, digamos, con el tema de especialización en tipo de inmueble. También tendremos un episodio hablando de las capas de especialización y de cómo realmente la industria recibe el concepto de especializarse. Esa apuesta de tomo este camino y no otro, realmente genera un compromiso emocional, como lo estás diciendo, que cuando los resultados quizás no empiezan a aparecer en unos tiempos de expectativa o con unos esfuerzos que se han dedicado a ello, empieza la inquietud de si esa decisión fue correcta. Y empieza la sensación de, le está yendo mejor a mi colega o a mi compañero o a esta otra persona que conocí o a alguien que vino a una charla diciéndome que le fue genial con las bodegas y yo elegí oficinas. Y resulta que leo 20 noticias de que las oficinas están perdiendo uso y que la cultura ya está mostrando que no hay usos de oficinas. Y desde esas perspectivas, claramente si tomo ese tipo de decisión, pues va a estar basada en un disfrute, en una conexión, en una pasión, muchas veces también en estadística, en saber hacia dónde se está moviendo el mercado, pero esa combinación para sentir que la decisión fue sensata y que la quiero mantener coherente, como bien decías ahorita, Omar, juega mucho con el tema emocional. Muchísimo. Y las dinámicas de tengo unas expectativas de ingresos o estoy planificando ciertos ingresos en unas fuentes de ingresos que pueden ser tan variables como los negocios de compra-venta. Quizás no pasa tanto en el negocio de arrendamientos, donde incluso es allí donde viene mi comprensión como profesional inmobiliario de si mi industria son los arriendos,
no debería, y también vivimos muchos casos de eso, que daba la sensación de que quien gestionaba arrendamientos tenía una lógica de ingresos inferior o un ticket de menor ganancia, Ujú, pero normalmente tenían la tranquilidad de la frecuencia del ingreso, la claro. constancia, y muchas veces no era tan relevante y le iba a mejoras de compraventa. Entonces, quería acuñar también en esa parte, Omar, qué tan relevante, y vos cómo verías, digamos, el tema de estar cercano a otros profesionales, tener algunos espacios, digamos, de interacción, de comunidad, de conexión, digamos, con quien también estén viviendo caminos de forma profesional, inclusive para esas trampas mentales que muchas veces aterrizan y para esos momentos de dificultad y cómo las has vivido y cómo las has sorteado también en tu experiencia. A mí me parece supremamente importante, Ujú, pero antes de contestarte concretamente, estamos en una temporada de Juegos Olímpicos, ujú, ¿sí? Y un deportista planifica ujú, toda su preparación y su objetivo final es la Olimpiada, ujú. ¿cierto? Ese deportista sabe que en algunas competencias su rendimiento no va a ser el óptimo, Así es. porque está pasado de carga física, está pasado de fatiga, pero precisamente porque la planificación es así. O sea, realmente necesitan que tú vayas a una competencia pesado, lento, que no estés en tu mejor rendimiento, porque solo lo que se requiere es que cuando llegue la competencia top realmente, tu rendimiento esté al máximo. Genial. Entonces quiero hablar un poco de la planificación deportiva precisamente por eso, porque es que cuando hablamos de una carrera inmobiliaria, hay algo de planificación que hay que tener en cuenta. A ver, yo en qué me quiero especializar, hacia dónde le estoy apuntando y cuánto tiempo también voy a estar preparándome. No significa que durante ese periodo de tiempo pues no genere ingresos. Ujú, No quiero que haya esa confusión. Pero a lo que yo voy es que hay que ser consciente de que todo es un proceso. ujú. ¿Sí? Entonces ya ahora sí para contestarte, me parece supremamente importante el colegaje y lo leemos en libros de Kiyosaki, libros de preparación financiera, de emprendimiento. Rodéate de las personas que piensan como tú y Ujú. que te van a empujar, que te van a elevar, Impulsar, ajá. que te van a impulsar, porque precisamente es un tema muy energético. Ujú, Entonces, si tú te rodeas de colegas inmobiliarios que cuando tú saludas dicen, ay, el mercado está muy mal, ujú, no, es que está malísimo. Esa energía lo único que hace es meterte duda, generarte duda, y estamos en un negocio ujú, donde siempre hay transacciones. ujú, Cambia comprador o cambia vendedor, pero el negocio inmobiliario nunca para. ujú. Hay veces con más volumen que otros, sí, pero precisamente hay que rodearse de ese positivismo, perdón, para poder llevar nuestras carreras en pro a mi objetivo final, que en eso quiero ser muy enfático. Yo creo que hay que planificarlo bien. Para mí ha sido, y te soy muy honesto, ha sido difícil Ujú. poder encontrar una comunidad de colegas inmobiliarios por la manera en que yo veo el negocio inmobiliario, Vale. por la manera en que para mí debería ser el servicio. Ujú, No quiere decir que el otro está equivocado, simplemente son puntos de vista diferentes, ujú. que yo lo veo de una manera y ellos lo ven de otra manera, y en pro a esto que te estoy mencionando, de no generar esa energía no muy positiva en lo que yo estoy haciendo, me ha costado mucho. Afortunadamente he conocido colegas muy buenos Genial. y he logrado crear una comunidad porque a mí me parece en este negocio supremamente importante. Total. Si notan, lo que venimos conversando se sale un poco inclusive del título del episodio y de lo que planteamos como tema, y es una forma de expresar que realmente no tiene tanto que ver con la forma en la que funciona el entorno. Sí va teniendo que ver no solamente con mi convicción y con mi forma de operar y con mi creencia y repetición de hacerlo, digamos, de forma diferente. A la final voy acostumbrando gradualmente a ese público, a esa audiencia o a ese mercado, digamos, con la que trabajo, sino también eso que acabas de añadir, que es ese concepto de colegaje y empezar a tejer esas redes con quienes también gestionan sus clientes de manera organizada y profesional, porque no hay nada más estresante que incluso referir un cliente o referir una transacción cuando no se tiene esa transparencia, esa confianza, digamos, esa certeza de que la confianza que yo generé y el buen impacto que tengo con ese cliente, pues no lo voy a transferir de manera juiciosa a alguien, Ujú. que nos pasa mucho y es la pregunta inicial: ¿y dónde queda el inmueble? ¿O cuánto vale el inmueble? ¿O en qué estado está el inmueble? Cuando lo que decimos, ven,
podemos tener una conversación con el cliente. O sea, claramente, pues, a lo que me refiero con dónde está, pues ya ha habido un previo filtro para saber si ese asesor, digamos, por su experiencia y especialización, lo podrá hacer bien en esa zona o región. Pero digamos eso, como esos prefiltros y esos prejuicios incluso que alejan, también se van volviendo esas componentes que las personas entienden, pero vení, la industria, ¿qué sentido tiene este tema del inmobiliario? ¿Por qué me hace este tipo de preguntas? Sabiendo que yo necesito ese acompañamiento, sabiendo que yo necesito esa asesoría, sabiendo que yo quiero ser escuchado para resolver temas de este proceso comercial que no siempre es tranquilo y juicioso. Y desde esa perspectiva, bueno, entonces el entorno a la final se va volviendo un espejo de la forma en la que inclusive yo opero, la forma en la que yo trabajo, Totalmente. y empieza a ser un proceso de transformación que mi confianza, que mi forma juiciosa de operar y de trabajar en metodología, en reportes, en comunicación, en información a los clientes, cualquiera que sean, en rentas, en compra-venta, pues me va separando un poco del mercado y me va mostrando de alguna manera cómo se construye desde esa autoconfianza, desde ese colegaje, esa capacidad, pues una transformación que trasciende la idea de que la cultura o de que el mercado no está preparado para mi gestión inmobiliaria. Sí, totalmente. Y lo hablamos en el capítulo pasado también, que era primero el huevo o la gallina. Ujú. Y no, no tiene que ser lo uno o lo otro. Yo creo que es generar una convicción de yo profesional, cómo quiero que me vean los demás. Y por eso también me parece muy importante en alguna mentoría que tuve con un coach, hicimos un ejercicio muy interesante de escribir cómo quieres que te vea el otro y cómo quieres verte tú mismo. Ujú. Y eso es muy relevante y muy importante porque así parezcan ejercicios bobitos, cuando uno se sienta a escribir, es donde realmente empiezan a salir cosas que uno no ha tenido en cuenta. Entonces es muy interesante poder tener esos ejercicios, la invitación para que lo hagan, el por qué, el para qué, qué estoy buscando, cómo quiero que me vea el otro, cómo quiero que me vea el mercado, cómo quiero incluso que me vea mi familia, ¿cierto? Porque estamos en un negocio pues, que no son ingresos constantes, ¿cierto? Eh, pero que es un muy buen negocio. Ujú. Eso es indiscutible. Entonces también, ¿cómo quiero yo que me vea esa comunidad de colegas? ¿Cómo quiero yo sentirme yo mismo? Y vuelvo y traigo a colación el deporte. Pues soy deportista y qué pena que me enfoque tanto en Genial. eso. Pero es lo mismo, o sea, cuando yo estaba arrancando, que era juvenil, en mi mente yo era un profesional, yo Ujú. vivía del deporte, Ujú. ¿cierto? Y tenía compañeros acá o en la selección de mi municipio o en la selección de del departamento que no tenían esa misma proyección. Ujú. Entonces, obviamente teníamos diferencias Claro. y bastante diferencia, porque para ellos era ir a entrenar con un grupo de amigos y para mí era mi trabajo. Ujú. Entonces volvemos a lo mismo, el Ujú. entorno, con quién te rodeas, en Ujú. dónde estás. Y es supremamente importante tener mucha claridad de eso. Ya obviamente uno ya con estas canas se da cuenta Ujú. de algunos errores que uno cometió Ujú. en esos procesos y pues que procuro que no me vuelvan a suceder en mi labor inmobiliaria. Por eso me parece el colegaje supremamente importante. Excelente. Con estos temas, digamos que vamos encontrando también un hilo conductor. Vamos a ir desarrollando en los siguientes episodios ya un poco de forma más detallada la lógica incluso de cómo son unas etapas y cómo realmente se puede ir construyendo esa carrera, esa metodología de operación. Y pues también buscamos que este tipo de información se vaya volviendo ese reforzamiento y esa comprensión de que hacer las actividades, cualquiera en la que esté, en este caso, digamos, para nuestra información dentro de la industria inmobiliaria, de manera juiciosa, metódica, ordenada, realmente va generando esa construcción. Y nuestro imaginario es que de una masa crítica, de un volumen de personas que realmente empezamos a hacer la actividad a un nivel diferente, pues vamos construyendo esa capacidad, esa red, porque de hecho también tendremos la oportunidad de entender que inclusive construir esa red de colegas no es tan simple, ¿cierto? De alguna forma Correcto. también es un trabajo, es una gestión, y pues vamos a ir teniendo la posibilidad de saber quiénes van teniendo esas capacidades en esta ciudad, en esta zona, en este país, en qué tipo de productos se especializa y pues obviamente parte también del imaginario que nos acompaña en este tipo
comunicación es tener esa oportunidad, no solamente de crear ese tejido, ese relacionamiento, sino también de conocer nuevas maneras de hacer la actividad inmobiliaria, ir, digamos, cambiando un poco esa estructura y pues es parte de la intención. Totalmente, y yo siento que nadie tiene la absoluta verdad. Uh-huh. Cada cual es cómodo trabajando de cierta manera. Nuestra invitación en este podcast simplemente es que llevemos nuestra actividad inmobiliaria a un nivel más profesional para que realmente seamos un poco más respetados, Uh-huh. ¿cierto? Que siento, perdón, que no tenemos hoy como la mejor referencia de cara a los clientes Uh-huh. y creo que lo podemos mejorar porque he conocido a lo largo de estos años agentes inmobiliarios independientes, otros que trabajan en empresas con un nivel altísimo, que uno los ve y son muy buenos haciendo lo que hacen bajo su forma, bajo su metodología, pero son muy buenos. Entonces, qué bueno sería contar con una red de colegas como la que mencionas y que Mauro, ¿qué nos puedes decir de reflexión como para que vayamos cerrando hoy? Excelente. La dinámica de entender que el mercado se va a comportar como se comporta no debe interferir en mi metodología y en mi manera. Van a aparecer, como en cualquier actividad, muchas personas que no entienden o que en su momento no ven el verdadero valor y normalmente eso se van convirtiendo en los clientes de pasado mañana y el siguiente mes y el futuro en general, porque se vuelve esa convicción y se vuelve esa metodología y ese centro, pues lo que en últimas le va enseñando a las personas que se gestiona y se trabaja de manera diferente. Entonces con ello, pues obviamente agradecerles también por estar conectados hasta el final, por habernos, digamos, escuchado y tener, digamos, también el feedback que nos quieran generar allí, pues comentarios, como saben, estamos en YouTube, estamos en Spotify a este punto y pues también agradecerte, Omar, por estar conectado, también unas palabras de cierre y para despedirnos. No, muchas gracias a todos, espero que este contenido esté siendo de su agrado, déjenos sus comentarios si tienen algún tema que prefieren que nosotros profundicemos acá en próximos capítulos. Seríamos felices de poder tener temas de los que realmente para ustedes son relevantes. Y pues nada, los esperamos en un próximo capítulo en La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Chao, chao. Artlist.io